Viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar, los que durmieron se quedarán. Ahí viene Cristo, ahí viene ya. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ahí viene Cristo, señales hay. Los que durmieron se quedarán. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ahí viene Cristo, señales hay. Los que durmieron se quedarán. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Te adoramos, Padre, te glorificamos. Te bendecimos, Dios, te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti, oh Dios. Te damos gracias por la vida de Yané, por su familia, Señor. Oh Santo de Israel, te pedimos que tú la bendigas, la guardes, así como a todos aquellos que entren, Señor, en este programa, que sean bendecidos, Dios, por tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, háblanos en esta mañana, Señor, este tema tan profundo que has puesto en mi corazón, oh Dios, la muerte. Señor, es un tabú para muchas iglesias que no se habla de la muerte, Señor, pero tú has puesto en mi corazón hablar de la muerte en este día, Señor. Y te pedimos espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, Señor, y que seas tú aclarando, Dios, lo que dice tu palabra, Dios, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor amado, aleluya, a hablar con desnudo tu palabra. Danos espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, de temor y reverencia a tu santa presencia, Señor. Danos espíritu de consejo en el nombre de Jesús. Señor, y entregamos esta reunión en tus manos. Que todo se haga conforme a tu voluntad, oh Dios, y conforme al propósito, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Damos gracias a Dios por tu vida, Yané. Damos gracias a Dios por Carlitos, que está allí. Damos gracias a Dios por Tino, mi cuñado, que está allí. Y por todos los que van a entrar, ¿verdad? Y luego entrarán en YouTube. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios todos los días nos da una palabra diferente para crecer. Buenos días, Rubén. Buenos días, Nati. El Señor nos abra el entendimiento, porque la Biblia habla tan claro lo que es la muerte, ¿verdad? Que todo aquel que es hijo de Dios sabe dónde van los muertos y sabe dónde van los vivos. Hay una diferencia entre los muertos y los vivos. Dios dijo en su palabra: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? ¿Qué significa muerto? Muerto significa todo aquel que no acepta a Jesús como su Salvador. Tiene un destino para su vida. Haber rechazado al Hijo de Dios como su Salvador tiene un destino que es el Seol o es el Hades, ¿verdad? Pero todos aquellos que amamos a Jesús, que honramos a Jesús con nuestras vidas, poniendo por obra su palabra, ¿verdad? Nosotros bueno, gloria a Dios. Estamos orando por ti, Yané. Gloria a Dios. Gracias por explicarnos. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña, nos aclara, ¿verdad? Que el ser humano no tiene potestad sobre el espíritu. El espíritu es el soplo de Dios, el aliento de vida, ¿verdad?
que es el que nos hace ser tripartista, alma, cuerpo y espíritu. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando cuando Dios formó al hombre, sopló aliento de vida, ¿verdad? Y el hombre pasó a ser un ser tripartista. A causa del pecado, a causa de la maldad, el hombre pierde, hermanos, esa comunión con Dios. Quiere decir que ese aliento de vida, ¿verdad?, pierde la comunión con Dios por causa del pecado. Y para eso vino Jesús, ¿verdad? Se hizo maldito para sacarnos de la maldición y para que nuestro espíritu, ¿verdad?, tuviera esa comunión nuevamente con nuestro Padre Celestial. Pero ningún ser humano, ningún científico, ninguno de estos que se creen dueños de la ciencia tiene potestad sobre el espíritu humano. Esa persona nunca va a saber cuándo va a morir, nunca va a saber. El único que sabe todo es Dios. Y por eso nosotros hoy vamos a estar hablando, hay muchos versículos, ¿verdad? Pero yo tomé algunos versículos para poderle hablar a ustedes, ¿verdad? Quiero ir a Eclesiastés 8:8. Eclesiastés 8:8. Dice así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros podemos entender, ¿verdad?, a qué vino Cristo. Cristo vino a redimirnos, ¿verdad?, de la muerte. Tenemos dos muertes. Yo lo expliqué hace unos días atrás. Tenemos dos muertes. La muerte carnal y la muerte de nuestra alma, que es la muerte segunda. El hombre, cuando pecó, cuando el hombre falló, ¿verdad?, toda la descendencia del hombre, a través de Adán y Eva, quedaron marcados por Satanás, y Satanás pasó a ser el dueño de las vidas de este mundo, ¿verdad? El creador fue Dios, pero como Dios le dijo al hombre que no comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad?, y el hombre comió, la mujer comió, allí, hermanos queridos, entró la muerte. El hombre no fue hecho para que muriera. Por eso ustedes ven en el Antiguo Testamento, Matusalén, 969 años, y otros 800 y pico, y otros 900, ¿verdad? El hombre fue creado para vivir eternamente en comunión con Dios. El hombre no nació para morir, el hombre y la mujer. Pero a causa del pecado, si comieres de este fruto de la ciencia, moriréis. Entonces, toda la humanidad está en pecado. Y al estar en pecado, ¿verdad?, perdió la comunión con Dios. Perdió la comunión con Dios. Ahora, Cristo viene al mundo a redimirnos. Se hizo maldito siendo santo en la cruz de Calvario, a redimirnos de lo que había hecho Adán. Por un hombre entró el pecado y por otro hombre salió el pecado. Ahora, el pecado, ¿verdad?, solamente si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra manera mala de vivir, nosotros ahí, ¿verdad?, tenemos vida eterna. Nadie de nosotros tiene potestad sobre el espíritu humano. Nadie. El único que tiene esa potestad es Dios. Entonces, vuelvo a repetir para que quede claro, ¿verdad? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu.
para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Miren qué impresionante, hermano, ¿verdad? Y todas estas cosas nosotros las tenemos que saber, porque Dios es luz, ¿verdad? Y su palabra es lumbrera a nuestros pies. Hay muchas personas, aún iglesias, que no hablan de la muerte porque le tienen miedo. Y Jesús dijo en su palabra, no gustarán de la muerte hasta que se encuentren en ella. En el Salmo, Jesús dice en su palabra, Dios ama la muerte de sus santos, ¿no? Cuando partimos, el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. ¿Pero a quién espera con los brazos abiertos? A aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Entonces, ningún hombre, ningún científico tiene potestad sobre el espíritu de la persona. Podrán hacer un riñón artificial para el cuerpo, podrán hacer un corazón artificial, podrán cambiar como ahora que cambiaron un riñón de un cerdo y la persona se murió. Bueno, podrán hacer muchas cosas con el cuerpo. La ciencia ha logrado que una persona pierda una mano y le vuelven a colocar la mano, ¿verdad? Bueno, la ciencia ha avanzado de tal manera que el cuerpo humano, ¿verdad? Ellos hacen cosas para que el cuerpo sea sanado, ¿verdad? O cambiado, un brazo, una pierna, un corazón, un riñón, un pulmón. Pero al espíritu no puede llegar. Y tampoco puede llegar al alma. Eso solamente llega a Dios. Solamente llega a Dios. Por eso, nosotros cada día tenemos que aferrarnos más al Señor, más a la palabra, porque no sabemos el día de que nosotros partimos de esta tierra. No sabemos. Lo importante es que nosotros estemos, ¿sí?, en los brazos de Jesús, ¿verdad? Fíjense en lo que dice, amados hermanos, aquí en Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Lo sabemos todo, ¿verdad? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Tú y yo sabemos que vamos a morir. Los muertos nada saben. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso lo está diciendo Salomón, ¿verdad? Como Salomón, Dios le había revelado lo que era la muerte. Ahora, como hijos de Dios, hoy hablamos de la muerte y nos asustamos. Pero no, hermano, la muerte no es para asustarnos. A eso vino Cristo, a salvarnos del Seol, al salvarnos del Hades, ¿verdad? Es el infierno. Entonces, hermano, fíjense que todas aquellas personas que son pecadoras, ¿verdad? Como dice en el 6, también su amor de hombre, su odio, su envidia, fenecieron ya. La persona murió y se llevó todo ese odio, rencor, celos, ira, adulterios, fornicación, todo se llevó a la muerte. Y después, como dice acá, la muerte de esa persona pasó al olvido, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de amar nosotros a nuestro Señor Jesús? Él dio su vida
puso su vida para volverla a tomar, por ti y por mí, para sacarnos del Seol, para sacarnos de la muerte. No podemos nosotros despreciar esta salvación tan grande. No podemos despreciar esta salvación tan grande. Hermanos, vamos a ir a Oseas y ahí empezamos a ver la promesa de nuestro Señor Jesús. En Oseas 13:14, Oseas 13:14, dice así: de la mano del Seol los redimiré, los salvaré. Fíjense, este profeta menor ya está hablando en el Antiguo Testamento que iba a venir el Salvador de nuestras almas, ¿verdad? Por su misericordia, por su amor, por su compasión, nuestro Padre Celestial, aquello que creó a imagen y semejanza de Él, amados hermanos, no quería que pereciera total para siempre. Entonces, el Señor allí en Génesis 3:15, cuando maldice a Satanás, a la víbora, a la serpiente, le dice: de la mujer nacerá uno que te partirá la cabeza. Qué tremendo, ¿verdad? Y ya Satanás en la cruz de Calvario fue vencido por Satanás y Jesús venció la muerte. La muerte entró por el pecado. Entonces Jesús, ¿verdad?, va a la cruz para salvarte de la segunda muerte, la muerte espiritual. Fíjate si será importante, ¿verdad? Dice: de la mano del Seol, del infierno, los redimiré, los libraré de la muerte, hablando siempre de la muerte segunda. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Fíjense, hermanos, ¿verdad?, que la muerte es un espíritu. La muerte es un espíritu que en Eclesiastés mismo nos habla bien claro de que hay una cadena, la Biblia le dice una cadena de plata, es una cadena espiritual, ¿verdad?, que une el alma, el cuerpo y el espíritu. Y los endechadores, vamos a buscarlo, mire, vamos a buscarlo. Eclesiastés 12:5 dice: y cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andan alrededor por las calles. Son los espíritus de muerte. Andan alrededor por las calles, ¿sí? Los endechadores. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa, y el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo, estamos hechos del polvo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El soplo, el espíritu. La persona muere, se rompe esa cadena de plata, en el término espiritual, ¿verdad? Y el hombre va al polvo, el cuerpo va al polvo. Pero el espíritu, no estoy hablando del alma, el espíritu vuelve a Dios que lo creó, que lo dio, que lo creó, ¿verdad? Acá no habla del alma, porque el alma, ¿verdad?,
por el pecado ya estaba muerto. Entonces, ¿dónde iba a ir el alma? Al Seol. Tu vida, mi vida, iban a ir al Seol. Ahora, los endechadores son los espíritus de muerte que andan por la calle, dice. ¿Verdad? Y miren esto, a mí me ha pasado, porque he puesto atención. Cuando muere uno en el barrio, ustedes ven que a la semana muere otro y muere otro. Eso analícenlo y lo van a ver clarito, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos que estar nosotros amparados por la palabra de Dios para que nadie os engañe, amados hermanos? Y cuando ciertas religiones invocan espíritus de muertos, eso es mentira. Eso es mentira. Están invocando demonios. Porque el espíritu de la persona cuando muere no anda, como dice la gente del mundo, como alma en pena. No, hermano. El espíritu muere y va con Dios. O sea, el espíritu sale del cuerpo y va con Dios que lo creó. Y ciertas religiones invocan espíritus, pero lo que se presentan no son las personas, no son el espíritu de la persona, sino que son demonios que se disfrazan, ¿comprenden? Como que fuera la persona. El espíritu vuelve a Dios. La persona murió, hermanos, y el espíritu vuelve a Dios. Yo me acuerdo cuando yo me criaba, las casas embrujadas, ¿verdad? Aquellas casas que si había muerto una niña, si había muerto una persona, habían matado a alguien, en esa casa no se podía dormir porque se aparecía de vuelta aquella persona. Hermano, hay películas, pero no son las personas, son demonios. Son demonios. El espíritu vuelve a Dios. Y el alma, si no está redimida, vuelve al Seol, o sea, va al Seol. Y el cuerpo vuelve a la tierra. Ese es el misterio de la muerte. No tiene otro significado la muerte, todo lo está explicado por la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo nos vamos a amar a Jesús? Si tu vida y mi vida fue comprada por sangre, la sangre del nuevo pacto, su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero, mas no abrió su boca, para salvarte de la segunda muerte. Y saben que los cristianos, la mayoría de cristianos, al no saber todas estas cosas, ellos lo único que quieren a Dios para bendición. Que el Señor los bendiga, que el Señor los sane, que el Señor aquí, que el Señor allá. Pero esto tiene un trasfondo tan hermoso para ti y para mí. Es que no sabemos el día que vamos a morir. No sabemos. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, nos vamos con el Señor. Por eso, hermano, tenemos que escudriñar las Escrituras y no dejarnos engañar por nadie. Solo la palabra es la que te lleva a la verdad. Mira, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Seol, según el Antiguo Testamento, es un lugar de oscuridad al que van los muertos, o sea, el infierno. ¿Dónde está el Seol? O Hades. Ahora vamos a explicar por qué Seol y Hades. En Mateo 12:40, vamos a buscar Mateo 12:40, a ver qué nos dice Mateo 12:40. Dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nosotros sabemos, amados hermanos, conforme a las Escrituras, que Jesús, cuando entrega el Espíritu al Padre, y esto acá hay algo muy bello, muy hermoso,
Él, al morir siendo santo, 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 muerte significa separación del alma, el espíritu del cuerpo, ¿verdad? Jesús muere cuando dijo, consumado es. Allí él mismo es el que rompe la cadena de plata. A Jesús, por la santidad de Jesús, ningún espíritu, ningún endechador pudo matar a Jesús. Cuando él dijo consumado es, ahí se rompe la cadena y ahí sale el alma de Jesús, el espíritu de Jesús y el alma de Jesús. Ahora, el alma de Jesús, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Va al centro de la tierra y les predica a los espíritus encarcelados, nos enseña la palabra. ¿Dónde está el Seol? En el centro de la tierra. En lo más bajo de la tierra, allí está el Seol. Ahora vamos a Efesios. Miren lo que dice en Efesios. Efesios 4:9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Hablando de Jesús, la muerte, cuando él baja, pero también después sube a lo sumo, al tercer cielo. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él baja, les predica a los espíritus encarcelados. Hermanos, él se presenta en el seno de Abraham. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? Que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el Seol. Y hermanos, Cristo se presenta, ¿sí?, en el Seol, se presenta en el infierno y va a los espíritus encarcelados. Y luego, o sea, almas encarceladas, ¿verdad? Y luego va, hermanos, al seno de Abraham. En el seno de Abraham, todos estaban esperando ser redimidos por Dios, aquellos hombres de Dios del Antiguo Testamento que habían muerto, ¿verdad? Dios los tenía no en el infierno, sino que los tenía en el seno de Abraham. Hoy el seno de Abraham no existe más. Ese seno de Abraham fue hasta que Cristo murió, resucitó y se lo llevó. Ellos hoy disfrutan de estar en el reino de los cielos. ¿Comprenden lo que quiero decir? Entonces, fíjense en lo que dice. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Sabemos que Dios habita en el tercer cielo, ¿verdad? Primero baja, como Jonás, al infierno. Y luego se lleva a las almas que estaban en Dios, que habían vivido para Dios, como aquellos profetas que fueron decapitados. Bueno, Isaías fue aserrado al medio. Bueno, toda esa gente estaba ahí, ¿verdad? Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí empieza a hablar de una cantidad de cosas más. Ahora, tenemos que entender, tenemos que comprender, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Hay muchos que preguntan, ¿y qué hizo Jesús el sábado? Hermano, no leemos la Biblia. Hay preguntas en internet, sonzas. Él estaba allí, en el infierno, predicando y sacando a aquellos que estaban en el seno de Abraham. Hermanos queridos. Entonces, tenemos que saber
Y acá en Oseas, te lo vuelvo a repetir, dice 13:14, de la mano del Seol los redimiré. De la mano, ¿verdad? Ese espíritu te lleva a la muerte, te lleva al Seol. Como que el Seol está con los brazos abiertos y nunca se sacia de que los hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos entren al infierno. Amados hermanos, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Satanás está condenado. Los espíritus de la muerte, que son legiones de espíritus de muerte, que andan rodeando la tierra para llevarse a las almas. Millones son, ¿verdad? Oh muerte, yo seré su muerte. Y Jesús, en la cruz del Calvario, condenó al espíritu de la muerte, los miles y miles de espíritus de muerte. Mira, hace 4 años atrás, 4 años y medio, la sierva del Señor estaba con 2 hermanas orando en el grupo de oración, y de repente Dios le muestra miles y miles de encapuchados negros, con capuchas negras, no se le veía las caras, y Mari le empieza a decir al Señor, Señor, ¿qué me está mostrando? ¿Qué es esto? Y el Señor le dijo, reprende legiones de espíritus de muerte antes de venir el COVID. Ya Dios había revelado a sus hijos que venía muerte sobre la tierra. Y va a venir más muerte. Ahora tú como iglesia y yo como iglesia tenemos que tomar la autoridad, ¿verdad?, de reprender esos espíritus de muerte y mandarlos al abismo, mandarlos al infierno. ¿Sí? Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios. A ver qué nos dice 1 Corintios. Primero vamos a ir a Colosenses. Ahí en Colosenses, tengo tiempo, me falta tiempo en pila todavía. En Colosenses 2:8, y vamos a leer unos cuantos versículos, dice, mirad que nadie os engañe, porque por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. ¿Sí? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, pues es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, cuando nos bautizamos en agua, ¿verdad? Nosotros ahí pasamos también de muerte a vida, es un simbolismo, que todos nuestros pecados quedan enterrados allí en el agua y pasamos a ser nuevas criaturas. En la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Anulando, miren esto, miren qué impresionante lo que hizo Jesús, cómo nos lo vamos a amar. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un libro donde Satanás tenía derechos legales sobre nuestras vidas. Y Cristo Jesús
ese libro en las manos de Satanás, ¿verdad? Porque es imitador de Dios, ese libro de acta, ¿verdad? Que decía que Julio era esto, que Julio era aquello, que Julio lo otro, y él me podía ir a juzgar delante de Dios. En la cruz del Calvario, ese libro fue clavado en la cruz del Calvario. Él ya no tiene más ese libro sobre tu vida y sobre mi vida. Tiene ese libro para todas aquellas personas que no aceptan a Cristo. Miren qué importante es esto, hermano. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora fíjense, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir? Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Jesús veía, como tenía discernimiento, veía a los demonios en los soldados romanos, veía a los demonios, los espíritus, en el pueblo de Israel, en todos aquellos que le decían crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Sí? Queremos a Barrabás, maten a Jesús. Él sabía que no eran los hombres, que no eran los romanos, que no eran los judíos, sino que eran los demonios, ¿sí? Manifestándose en la boca de cada uno de aquellos. Por eso Jesús, ¿sí?, lo exhibió públicamente, hermano. En el mundo espiritual significa eso. Lo exhibió delante de los ángeles, de los querubines, de los arcángeles. Los exhibió y venció sobre ellos en la cruz para darte a ti y darme a mí la vida eterna, hermano. ¿Será precioso Jesús? ¿Cómo no lo vamos a amar, amados hermanos? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió. En el mundo espiritual exhibió, hermano. El hombre natural no veía nada de eso. El hombre natural veía a los soldados romanos, veía a los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los nicolaitas, que mátenlo, mátenlo, mátenlo. Pero Jesús no miraba eso. Jesús miraba que eran espíritus y los exhibió, triunfando sobre ellos en la cruz. Exhibió públicamente al espíritu de la muerte, que no lo pudo tocar, hermano. Por eso ningún hombre del Antiguo Testamento podía ser nuestro Salvador, porque todos eran pecadores. Todos en un punto fallaron. David, Moisés, Abraham, todos fallaron, todos. Y Jesús hace nacer, ¿verdad?, a su Hijo de mujer y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su sangre no estaba manchada con el pecado. No tenía el veneno de la serpiente. Por eso nace del Espíritu Santo. Por eso Dios vino en carne para salvarnos a nosotros. Dios no vino como Dios para salvarnos. Él vino como hombre. Se despojó de su gloria y vino como hombre para salvarte a ti y salvarme a mí. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a amar a Jesús con todo nuestro corazón. Por ahí hablan que los judíos mataron a Jesús. No. Los judíos no fueron. Los judíos no fueron. No fueron los romanos. No fueron los romanos. Un pastor oraba y le decía, Señor, muéstrame las caras de esos soldados romanos cuando te estaban castigando, moliendo tu cuerpo. Y allí oró una cantidad de veces hasta que un día, en la oración, él ve la espalda
tremenda espalda del soldado romano. Y él le dice, Señor, yo quiero ver la cara del soldado. Y el soldado se da media vuelta. Y era él. Era él. Tú y yo fuimos los culpables de que él fuera a la cruz. Por amor a ti y por amor a mí, cada uno de nosotros fuimos que llevamos a Jesús a la cruz. Ahí teníamos que estar nosotros, en la cruz. Por eso, hermanos, es tan linda la palabra. Cuánto nos ama el Señor. Los amo con un amor eterno, dice. ¿Cómo nosotros no vamos a cambiar la manera de vivir una vida santa, una vida piadosa, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podemos, amados hermanos, llegar a esa plenitud de Cristo, hermanos. No podemos llegar. Pero Él, en su amor, en su misericordia, hermanos, Él nos deja su Santo Espíritu para que nos redarguya de pecado, para que nos sane nuestro corazón, para aconsejarnos. Es un caballero. El Espíritu Santo es Dios y habita en ti, hermana. Habita en ti, hermano. Habita en mí. Quiero ir a 1 Corintios. 1 Corintios 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Acá en 1 Corintios 15, 55. Estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué tremendo. ¿Qué venció Jesús? Venció la muerte para darte vida y vida eterna. Es maravilloso el Señor. El Señor nos ayude a poder entender esto. Dice, ¿dónde? En el 54, vamos a leer el 54. 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. Soberbia es la muerte en victoria. Perdón, sorbida. Oh, me equivoqué feo. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida. Para el Hijo de Dios no existe más la muerte. La muerte es segunda. Por eso hay que enseñar todas estas cosas. Hay que explicarle a los hermanos. Fuimos, Dios mío, fuimos, hermanos, a una iglesia, había un evento, y todos los hermanos con la cara larga. Había muerto una hermana muy amada, muy amada. Y el pastor, es decirme, Dios te bendiga, la paz del Señor, me abrazó y me dijo, tenemos una tristeza tan grande. Se murió fulana y tal. Y yo le digo, gloria a Dios, hermano. ¿Para qué predica usted? Usted no predica para la salvación. Y se quedó ahí y dice, pero tiene razón. Y entonces, hermano, ¿cómo va a estar triste? Ella llegó donde tú y yo tenemos que llegar. Si era una mujer que vivió una vida como a Dios le agradó, hermano, pastor, le digo yo, ya llegó. Entonces, hermano, claro que en nuestro corazón va a haber tristeza. Claro, porque amamos, ¿verdad? Amamos al hermano, amamos a la hermana, amamos nuestra familia. Cuando se va alguien de la familia, queda un vacío en el corazón. A mí me pasó con mi madre. No es fácil, pero yo no conocía a Dios. Yo entraba en la cocina y faltaba algo. Yo entraba al cuarto y faltaba algo. Mire, entraba en cada pieza y para mí era una locura entrar en mi casa.
porque me faltaba algo, ¿no? Y por años, hasta que me entregué a Cristo, me pasaba eso. Entonces, yo sé el dolor que una persona sufre porque se va un compañero, una compañera, la mamá, el papá, un hijo, ¿verdad? Uno lo entiende, lo comprende, amados hermanos. Pero cuando entramos en Cristo, sabemos que si las personas obraron correctamente en la tierra, ¿verdad? Se fueron con Cristo. Si hicieron la voluntad de Dios, si amaban a Jesús, ¿verdad? Se fueron con Cristo. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que saber. Este pastor sabe cómo quedó. Ustedes saben que la reunión, después que hablé con el pastor, cambió. Todo eso que parecía que había como, no sé, como una pesadez dentro de la iglesia, cuando el pastor agarró el micrófono, hermanos, y empezó a hablar lo que yo le había dicho, aquello cambió. Fue una alegría, amados hermanos. Miren, yo siempre le dije a Mari, el día que yo me muera, tienen que predicar y tienen que alabar a Dios. Y Mari me decía, vos estás loco, dice, tu familia me come. Haceme un papel firmado. ¿Y a vos qué te importa mi familia? Vos sos mi mujer. Y yo te digo que hagas eso, después hacelo. Que se enojen, ¿qué te importa? Si es lo que yo deseo, que ustedes canten y alaben a Dios. Y ustedes saben, hermano, que fui a la Argentina, una mano atrás, otra adelante, muerto de hambre, a la casa de mi hermana Cristina, y Tino, que está allí. Íbamos todos los días a la iglesia con mi hermana, todos los días. Y a veces iba mi sobrino Juan Pablo, y a veces iba Tino también, que está allí. Y vamos un domingo, hermano, y allí eran 1.500 personas. Acá 8, 10, 12, pero allá eran 1.500 personas, hermano. Se hacían cola de 3 cuadras para un culto para otro, era impresionante, yo nunca lo había vivido eso. Y ustedes saben que entro, estoy por la mitad de la iglesia, en un cine, y veo algo raro. Había algo raro, y ¿qué es esto? No entendía nada. La madre de la pastora había muerto y ahí estaba el cajón, y ellos alabando, glorificando a Dios y haciendo el culto normal. Digo, esto es lo que yo quiero. Y cuando yo me muera, disfruten de que yo me partí con el Señor. Disfruten, gócense. Y tenemos que entender que cuando uno parte, ¿verdad? Vienen los ángeles de Dios a buscar. Vienen los ángeles de Dios. Y te presentan a Cristo, hermano, qué cosa más maravillosa. Dios ama la muerte de sus santos. ¿Saben la felicidad de los ángeles llevándote y presentándote allí a Jesús? Ahora, no te pegues un tiro y no te mates porque la cosa cambia. Ahora, como hijo de Dios, tenemos que entender otra cosa. La muerte a nosotros nos puede llegar de cualquier manera. De cualquier manera. Este hermano precioso, una unción y un amor tremendo, David Wilkerson. David Wilkerson muere en un accidente. Y era un siervo impresionante como Dios lo usaba. Lo usaba en las pandillas para que se convirtieran. Cuando ustedes entren en YouTube, busquen Nicky Cruz, era un jefe de las pandillas, un asesino. Dios le puso en el corazón hablarle y hablarle y hablarle, y se termina convirtiendo, que hoy es un evangelista, tiene sus años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, hermano? Un pastor se puso a orar. Señor, ¿qué le hablo a la familia? ¿Cómo murió en un accidente siendo tu siervo, siendo tu hijo? Y el Señor le habló al pastor y le dijo, me lo traje antes
porque su corazón no iba a resistir las cosas que sucederán. Me lo trajeron. Entonces uno de la tierra puede morir de distintas maneras, pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo. ¿Me explico? Entonces tenemos que saber todas esas cosas. Fíjense en que Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Qué dijo Jesús? Que hombre nacido de mujer nunca hubo como Juan el Bautista. Sin embargo, le cortaron la cabeza. ¿Pero cómo Juan iba a morir así? Si Juan era el que allanaba el camino para el Señor. Bueno, así lo quiso Dios. Pero Juan hoy está en el reino de los cielos. ¿Qué es más importante? ¿La muerte física o la muerte espiritual? Poné en la balanza. ¿Cuál es la muerte que te lleva a la vida eterna? Y a veces, hermanos, nos enojamos con Dios. Nos enojamos. ¿De cuántas cosas Dios libra a una persona llevándosela? Hermano, de cuántos dolores, de cuántos sufrimientos. Y uno se agarra con Dios y se enoja con Dios cuando Dios lo llevó por amor, para que no sufriera. ¿Me explico lo que quiero decir? Mira, para que ustedes entiendan, Dios tiene control de todo. Había una madre que tenía el hijo paralítico. Tenía el hijo paralítico. Desde que nació, estaba en silla de ruedas. Y ya este muchacho se había hecho un muchacho, ya tenía sus años. Y esta mamá venía a Gigi Ávila, a la Argentina, y lo llevaba. Carlito Anacondia, y lo llevaba. Venía Raskin, y lo llevaba. Y él, en la silla de ruedas. Y pasaron los años. Y esta mujer se metió en ayuno y oración y en clamor. Señor, levanta a mi hijo, tú tienes el poder para levantar a mi hijo. Señor, levanta a mi hijo, Señor. Que salga de la silla de ruedas, Señor. Y hubo un milagro. Hubo un milagro. Y Dios lo levantó. A los 3, 4 años le pegan un balazo y lo matan. Y esta mujer se agarró con Dios. Dijo, pero Señor, ¿cómo no me cuidaste a mi hijo? Yo lo consagré a ti. Y el Señor le dijo, yo lo tenía en la silla de ruedas porque sabía lo que iban a hacer con él. Y tú me pediste que yo lo levantara y me exigiste que yo lo levantara. Pero yo lo tenía ahí. Mientras estabas ahí, vos ibas a tener a tu hijo acá en la tierra. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender. Mire, nosotros teníamos acá en Las Piedras, en Villa Floresti, teníamos un pastor, Ramón Martínez, un pastorazo, un pastor con el conocimiento bíblico, lleno del Espíritu Santo. Y se enferma. Y todas las iglesias acá en Las Piedras, Montevideo, todo el mundo orando por el pastor Ramón Martínez. Y oraban, y él se empeoraba y volvía de vuelta a estar mejor. Se empeoraba y volvía a estar mejor. Entonces, una pastora que ahora también partió, va y le dice a la pastora Carmen Varela, que ella vive, está en Progreso predicando la palabra, la amamos, la queremos mucho, a Carmen Varela. Y esta pastora va y le habla a Carmen Varela y le dice, dice el Señor que lo sueltes porque se lo quiere llevar. Y Carmen Varela ahí entendió, ¿verdad?, que estaban orando contra la voluntad de Dios. Dios lo quería llevar. Hoy, nuestro hermano Ramón Martínez disfruta en el reino de los cielos. Entonces, muchas veces, hermano, pasa que nosotros no consultamos a Dios. Señor, tú sabes que mi papá, mi mamá, mi hermano, bueno, quien sea, mi esposo, mi esposa, tú lo vas a llevar o enséñame a orar para que se sane.
El Señor te va a hablar, te lo va a llevar. Acá pasó un caso hace un año atrás, un año y algo, con un hermano que había dejado la iglesia hacía como 15 años, él y la señora. Y nosotros íbamos al almacén, ellos se congregaban en otra iglesia. Pero cuando supimos que hacía tantos años que no se congregaban, y ellos tenían un almacén acá en el barrio, íbamos a comprar pan por gusto, porque el pan no nos gustaba de ese lugar, no nos gustaba. Pero íbamos a comprar pan para hablarle de Dios. Y la hermana, pero dura, no quería saber nada. Y a los 2 o 3 días iba Mari y así nos turnábamos. Pasaron como 5 años de esto. Y ustedes saben que viene Mari muy contenta. Digo, ¿qué te pasó, Mari? Ah, la hermana Élida. Y ella después va a escuchar este programa, porque siempre lo escucha. La hermana Élida me paró en la calle, me dijo que hoy viene a la iglesia. ¡Ah, gloria a Dios! Tenía al marido postrado en la cama. Las piernas eran así. No se podía levantar de la cama. Un hombre grande, 1,90 m y pico, grueso de espalda. Y fuimos, lo ungimos con aceite, oramos por él. Y el hombre fue mejorando. Se levanta de la cama. Y viene la hermana Élida y me dice, pastor, ¿cómo ve a mi esposo? Dios lo está preparando para la muerte. Dios se lo lleva. ¿Qué le parece, pastor? Le digo, sí, hermano. No se haga ilusiones. Dios lo está preparando para llevar. Miren, este hermano, lo queríamos tanto nosotros, que llegó a venir solo a la iglesia. El día anterior, él después se tuvo que internar, apareció solo. Ni el nieto, ni la mujer, ni yo lo tuve que ir a buscar. Él quería venir solo a la iglesia, pero con una alegría, con un gozo. Y la señora me pregunta de vuelta, pero Julio, dice, pastor, yo no, hermana, Dios se lo lleva. Prepárese porque se lo lleva. Ya Dios había puesto en mi corazón que se lo iba a llevar. Yo no le voy a mentir a la hermana. Y ese último día que vino solito, con un gozo y una alegría, al otro día lo tienen que internar. Y él tenía cirrosis, aparte una cantidad de enfermedades más. Él cuando iba a defecar, defecaba pedazos de hígado. Ustedes saben, hermano, que los médicos quedaron asombrados, acá en Las Piedras, asombrados. Porque no tuvo una gota de dolor. No podían creer, hermano. Y estuvo 2 días y falleció. Ahora, Dios muestra, Dios revela, amados hermanos. Entonces, hay casos que Dios los lleva. Y hay casos que Dios hace un milagro para dejarlo en la tierra. Pero Dios es el soberano. Dios es el soberano. No nos podemos enojar con Dios, hermano. No nos podemos enojar con Dios. Sino que, Señor, gracias por haber disfrutado a mi padre tantos años. Gracias, Padre, por haber disfrutado a mi madre. Gracias por haber disfrutado a mi hijo. Y no enojarse con Dios. Porque mañana vos vas a estar junto con tu papá. Vos vas a estar junto con tu mamá. Vos vas a estar junto con aquellos hijos, ¿verdad?, que han partido antes. Y las madres o los padres los tuvieron que enterrar. Pero ese hijo te está esperando, mamá. Ese hijo te está esperando, papá. Hermano, esto es así. Fíjense, y voy a tocar un tema peligroso. Que Dios me ayude. Que cada niño que se aborta está vivo. Está vivo.
por más que con las pinzas y con todo lo deshagan dentro del vientre de la madre, su alma está viva. Y esa vida está en el reino de los cielos. Por eso, mamá, si te has hecho aborto, papá, si has obligado a tu mujer a hacer aborto, pedile perdón a Dios. Porque si no, ese niño, en el día del juicio, va a decir, mamá, no me dejaste vivir en la tierra. El mismo hijo condena a la madre y al padre. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Pero dentro de las 6 cosas están los derramadores de sangre inocente. Ahora, ¿te arrepentiste? ¿Le pedís perdón a Dios? Ese hijo te va a abrazar cuando llegue el día de tu muerte o cuando llegue el día del arrebatamiento. Te va a abrazar y te va a decir mamá. ¿Entiendes? Los ángeles los están cuidando. Es maravilloso Dios, hermano. Es maravilloso. Por eso no importa el pecado que hayas hecho. Solamente Dios pide que te arrepientas. Pero que te arrepientas, no remordimiento. Arrepentido. ¿Verdad? Pedro se arrepintió. Lloró, pidió perdón a Dios. Judas tuvo remordimiento y fue y se mató. Son 2 cosas distintas. ¿Entiendes, hermano? ¿Entiendes, hermano? Cristo vino a vencer la muerte. Y aún, hermano, aún, nosotros tenemos como referencia siempre que Dios ha puesto a Gigi Ávila. Gigi Ávila, hermanos, una de las hijas, el marido le pega 7 puñaladas y lo mata. Mata a su hija. Busquen en YouTube y lo van a ver el testimonio. Y él se puso en ayuno y oración. Y el Señor le dijo esto. Su cuerpo se lo entregué a Satanás, pero su alma está conmigo. Misterios. Eso está en la Biblia, hermano. Está en la Biblia. A ver si lo puedo encontrar. Sé que está en Corintios, pero no me acuerdo bien dónde está. Déjemelo buscar. Y si no lo encuentro hoy, se los paso mañana. Que el Señor nos ayude. Yo mañana le paso el versículo. Está en Corintios. Dios entregó a Satanás el cuerpo de la hija de Gigi Ávila, pero su alma se fue con el Señor. Hay misterios sobre la muerte, hermano. Hay misterios que no lo sabemos explicar, pero lo importante es que fue salva. Y luego Gigi Ávila tiene una visión que Dios le da, donde él veía a los demonios, ¿verdad? Cuando le clavaban esa cuchilla, se veía él, que le clavaban a él las cuchillas. Y allí en ayuno de oración fue a la cárcel a ver a su yerno, lo abrazó y le pidió perdón. Lo abrazó y le pidió perdón. Y el yerno fue el que le mató a la hija, pero fue todo por espíritu. No tenemos lucha de carne ni de sangre. ¿Entienden, hermano? Hay muchos misterios, muchas cosas que no las entendemos. Hoy vemos en el mundo, persiguen a los cristianos, los queman vivos, les cortan la cabeza, le violan a las mujeres, le violan a los hijos, los matan para que nieguen a Cristo, le hacen cualquier cosa, lo terminan matando. Esas almas están en el reino de los cielos. Esas almas están en el reino de los cielos, están junto a Jesús. Lo que le me sacaron fue el cuerpo.
como a Jesús, pero esas almas están con el Señor. Por eso, hermano, no le tengamos miedo a la muerte. Jesús lo dice. Y dice, ¿cómo es que dice? Algunos no gustarán de la muerte a que se encuentren en ella. Son cosas que tenemos que hablarlas. No tenemos que hacer un tabú. Por eso está escrito en la Biblia, para que nosotros la hablemos, ¿verdad? Y queda mucho más versículos, pero ya se me fue la hora, hermano. Gocémonos, ¿verdad? De disfrutar junto a nuestros seres queridos, ¿verdad? Junto a nuestros hermanos de la iglesia. Gocémonos, amados hermanos, gocémonos que estamos juntos todavía acá en la tierra. Pero más nos vamos a gozar cuando nos veamos allá arriba, ¿verdad? Y estemos cara a cara con Jesús. Vamos a ver a los arcángeles, vamos a ver los querubines, vamos a ver a nuestra familia que se entregó a Cristo. Hermanos, nos vamos a conocer. Y mira qué impresionante, hermanos. Ya no habrá sexo, ya no habrá mujer ni hombre, seremos todos iguales. El sexo es para reproducirse en la tierra, pero luego, en el reino de los cielos, nos conoceremos, yo conoceré a la sierva, pero ya no va a ser mujer, ¿verdad? Tantas cosas hermosas, hermano, que si nos metemos a escudriñar, lo encontramos en la Biblia. Por eso no nos podemos apartar de la palabra de Dios. La palabra es la guía, la palabra es la que te enseña. Y aún, mira lo que dice la palabra, que Jesús nos pastoreará más allá de la muerte. Será precioso Jesús. Nos pastorea acá en la tierra, pero luego nos pastorea también en el cielo. Espero, hermano, que le haya sido de bendición el programa de hoy, ¿verdad? Lo di como tipo de enseñanza, me quedó muchos versículos, pero cualquier pregunta que tengan sobre la muerte, háganla, ¿sí? Escríbanla allí y luego mañana pasado yo se la contesto conforme a la palabra de Dios. Nosotros nunca podemos hablar por nuestros pensamientos. Nosotros siempre tenemos que guiarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Y toda pregunta que quieran hacer, háganla sobre la muerte. No la tengan como un tabú la muerte, porque nos puede llegar en cualquier momento. No le podemos tener miedo a la muerte. Mira, quiero terminar y no puedo. Pero yo era uno que tenía miedo a la muerte. Yo era uno que le tenía miedo a la muerte. Y yo fui y hablé con el pastor. Pastor, que vos te podías sentar a tomar mate con él y pasabas horas con él. Él nunca tenía apuro para atenderte, nunca. Y conocido pastor, hermano, que vas con un problema a hablarle y te miran así, viene otro pastor más importante que vos y te dejan de lado, hablando te dejan, hermano. No, este pastor que yo tuve el primero, pasaba horas conmigo. Entonces yo le dije, mira, yo tengo miedo de la muerte. Y se empezó a reír. ¿Cómo le va a tener miedo a la muerte? Y digo, sí, yo tengo miedo de la muerte. Entonces le conté. Y él me dice, me explicó todo esto, ¿no? Y digo, ¿y cómo se sabe si un hijo de Dios se va con el Señor o no? Pero es muy sencillo la pregunta que me hace. Andá a un cajón de muertos. Andá a un velorio. Y mirarle la cara al muerto. Si la cara es normal o con una sonrisa, o lo ves de una manera maravillosa allí, es porque se fue con el Señor. Porque lo último que le queda en la cara es ver o a los demonios o a los ángeles. Cuando ven los demonios, la cara se transforma. Así me dijo el pastor. Y cuando ven a los ángeles, aquella es como que estuviera viva dentro del cajón, o vivo dentro del cajón.
Y usted sabe que cada velorio que había, lo primero que hacía, me acercaba al muerto. No le daba un beso, eso no, pero me acercaba al muerto. ¿Y qué razón tenía? ¿Qué razón tenía, hermano? Mira, también partió una hermana muy amada, la hermana Francisca, justo en fin de año ahora. 92 años, fiel, fiel. ¿Sabe que yo voy con el auto a buscar a los hermanos? Y ella me decía, hermano Julio, me decía. Digo, sí, hermana, lléveme con el auto, así recorro las calles con usted. Yo puse en el Facebook los otros días. Ustedes saben que era la primera en llegar a la iglesia y después que repartía a todos los hermanos la llevaba a ella. ¿Cómo se enojaba cuando no venían los hermanos a la iglesia? No puede ser. Y dicen que aman a Dios, me decía a mí, ¿no? Digo, hermana, es un trato de Dios con cada uno, no se haga problema. Falleció. Y fuimos al velorio. Esa cara. Yo le dije a la hermana Ada, una hermana que tiene 80 y pico de años con nosotros, le digo, Ada, vamos a mirarle la cara. Porque ella sabe lo que yo enseño. Y fuimos allá y Ada, qué gozo tenía Ada. Es como que estuviera viva, Julio. Qué lindo experiencias, amados hermanos, que te llevan a la verdad. Dios, a través de su palabra, es lumbrera a nuestros pies. Y nosotros tenemos que meternos en el río de Dios. No decir, yo soy evangélico, yo soy un hijo de Dios. No, hermano, hay que escudriñar. Hay tesoros, tesoros, que te aumentan la fe, hermano. Te aumentan la fe, los tesoros escondidos. Por eso hay que hablar con la palabra revelada, hermano. Me decía un pastor, no, yo sobre la muerte no hablo. Se me van todos de la iglesia. Y lo que tenés que hablar, ¿a qué vino Cristo? Vino a deshacer las obras del diablo, vino a deshacer la obra de la muerte. Hay tanto temor de hablar de la muerte, hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. No tengas temor, hermana, no tengas temor, hermano. No tengas temor. Ay, yo no quiero morirme porque tengo a mis hijos, tengo a mi esposo, o al revés, ¿no? El Señor va a cuidarlos. El Señor no los va a abandonar. Si la protección de ellos es Dios, no eres tú. Y a veces nosotros nos creemos como que nosotros somos dioses. Hermano, no te preocupes, Señor, cuando quieras, acá estoy lista. Llévame. ¿Entienden lo que quiero decir? Y de repente Dios te da 50 años más. Bueno, gloria a Dios. Pero si es el Señor, bueno, llegó la hora. Mira, hermano, yo me río porque hay cada cosa. Una hermana me llama y me dice, ore por mi mamá, para que mi mamá parta. Yo, ¿qué? ¿Que ore para que una mujer parta? Eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. Eso hacen los católicos. Pero nosotros somos hijos de Dios. El derecho a la vida lo tiene Dios. Nosotros como hijos de Dios pidiendo que parta. ¿Ah? Fui a ver a la señora. Miren, fue la cosa más divina esa mujer. Yo me vine con un gozo. Mari se vino con un gozo. Llegamos, hermano Tomasino, lo estaba esperando, y no sé qué, no sé cuándo. Yo no la conocía, pero la hija y el marido hablaban de mí. Bueno, ya voy. Tengo algo para contarle, hermano, tengo algo para contarle. Digo, ¿qué pasó, hermana? Hace una semana un ángel me visitó. ¿Y qué le dijo? Que está todo pronto para llevarme. ¡Qué alegría, qué gozo que tengo! Y la hija quería que llorara para que muriera. Dios mío, Dios mío. Somos evangélicos, pero no conocemos la palabra. Usted no sabe la alegría de esa mujer. Y pasó un mes y partió. Y fuimos al velorio, ahí en Progreso,
no progreso en la ciudad, sino progreso acá en la empresa Progreso. Hermano, el pastor, las hermanas, cantaban los himnos que a ella les gustaban. Y uno decía, a ella le gusta tal himno. Allá cantaban alrededor, todos alrededor así del cajón. Hermano, qué divino. ¿Cuántas equivocaciones podemos tener? Dios a la hermana le envía un ángel diciendo estaba todo preparado para llevarla. Y ella tenía una alegría, hermano, una alegría. Que aún mi pastor fue sin saber qué le iba a hablar. Y ella agarró y lo empezó a aconsejar. Pastor, usted tiene que hacer así, tiene que hacer así, tiene que hacer así. Dice, yo fui para animarla y ella me animó a mí. Dice, tremendo, hermano, tremendo. Por eso, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y si yo tengo que partir ahora cuando salga de acá, hermano, gócense porque me voy con el Señor, ¿verdad? Tenemos que pensar así, porque esto es lo que nos enseña la palabra. Cristo venció la muerte para darnos la vida eterna. Que Dios los bendiga, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Y si quieren hacer preguntas, háganla, escríbanla, ¿verdad? Y yo se las contesto, si Dios me lo permite. Amén.